Bienvenidos queridos amigos a un episodio más de Conectados. Este episodio número 86, que se titula El veneno del miedo. Un gran tema que estamos aquí dispuestos para poder conversar junto con mi gran amigo Felipe Caravantes, quien es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com y en sus redes sociales lo puede buscar por su nombre, Felipe Caravantes. También estoy yo, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico especialista en hipnosis y en regresión a vidas pasadas, tarot terapéutico evolutivo. Me puede encontrar en mi página web www.juanpabloloaiza.com, en mi celular más 569-620-81884, me habla por WhatsApp, y también en mis redes sociales como @jploaizao. Queridos amigos, este episodio maravilloso de Conectados, queremos entregarles información muy importante. Por favor, compártanlo, porque esto es un gran cambio para ustedes y para todos los que lo van a escuchar. Felipe, ¿estás dispuesto a hablar acerca de este veneno que es el miedo? Ay, bueno. Amigo, bueno, este es un gran tema. Yo encuentro que hablar del miedo, yo creo que todo el mundo ha tenido esta experiencia y también, amigo, no creo que dejen de tenerla, ¿ya? Porque el miedo es una emoción y que generalmente todo el mundo la experimenta. Tanto así que desde un punto de vista espiritual, digamos, es una de las experiencias que nosotros venimos a tener. O sea, uno de los temas de estar en este planeta es experimentar las emociones. Y esta emoción, amigo, es tremenda porque, bueno, como están los tiempos y hemos conversado, ¿cierto?, ya en varios programas de Conectados, estos años que vienen, especialmente los tres que hemos hablado, mucha gente puede tener mucho miedo, o que también, amigo, no se llama miedo, se llama incertidumbre. ¿Has escuchado esa palabra tú? Incertidumbre. Entonces la incertidumbre causa en mucha gente miedo. Claro, porque a veces vamos a dejar claro que el miedo no necesariamente, ¿cómo se podría decir? Se le llama miedo, sino que a veces tú te das cuenta que la gente te dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has estado? Y tú me dices, estoy preocupado. Y esa palabra de preocupado, en el fondo a lo mejor lo que no está mostrando la persona es que tiene Que miedo. tiene miedo. Claro, pero te Claro. dice estoy preocupado. ¿Te cachai Tiene la idea? muchos Entonces nombres no dice, diferentes. claro, entonces como que se disfraza. O por ejemplo te dice, mira, ¿sabes, Felipe, que estoy ansioso? También hay miedo. Pero también es miedo. Entonces aquí podríamos decir así, con nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, estamos hablando de algunos nombres o disfraces que en el fondo detrás de eso hay un tema que es el miedo. Entonces, el que esté preocupado, el que esté ansioso. Ahora, hay un miedo más profundo, el que tenga angustia. Mm. Ya, la angustia es un nivel más profundo del miedo. Ya, y además que creo que una vez nosotros hicimos un programa sobre las emociones, y angustia viene de angor, que significa angosto. Hay gente que a veces el pecho ya le cuesta respirar. O sea, el miedo ya va en un nivel muy profundo. Entonces, yo creo, amigo, que, como te decía, hoy día conversando, porque siempre con Juan Pablo tenemos estas conversaciones antes, aunque hablamos un montón de temas y llegamos al tema este, donde el concepto básico sería, fíjate, hablar sobre el miedo, pero yo te conté que yo lo relacioné con un libro que voy a mostrar acá, que hemos conversado alguna vez en algún programa, no sé si la gente lo conoce, no sé si se verá bien ahí, amigo, Ahí se ve ¿se muy ve bien. bien? Sí. Ya, Conversaciones con Dios. ¿Ya? Conversaciones con Dios del señor Neil. A ver, voy a ponerlo mejor ahí, a lo mejor ahí se ve mejor. Mira, ahí se ve mucho mejor. Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Estamos haciéndole publicidad aquí al libro, pero es un gran libro. Este es el libro, por si acaso, número 1. ¿Ya? Existen 5 o 6 libros sobre este. Ahora, ¿por qué lo estoy comentando, amigo? Porque vamos a contar un poquito de historia rápida sobre este libro para la gente que lo quiera conocer, ¿ya? Por ejemplo, acá el autor, Neil Donald Walsh, él dice, no se trata de un libro escrito por mí, sino que me ha ocurrido a mí. Entonces, en este libro, vamos a contar así cortito, también pueden ver una película que está en internet, Juan Pablo, que se llama Conversaciones con Dios, la pueden encontrar en YouTube, y él cuenta que él había llegado al límite de su resistencia, se encontraba en un momento
en que tenía mucho dolor, en que él se sentía totalmente solo y de alguna otra forma estaba desesperado. Amigo, también, vamos a decirlo así, la desesperación también es un nivel fuerte a veces que tiene que ver con una mezcla entre el miedo, la tristeza y varias cosas. Y entonces ya no podía más. Y cuenta esta historia que él, a tener toda esta situación crítica o esta situación, digamos, de estar en una crisis, ya él clama, pero mediante un reclamo. En la película se puede ver que por qué tenía esta vida y por qué pasaban todas estas cosas y por qué su vida estaba tan mal y las cosas no iban bien, estaba enfermo, todo un montón de cosas que pueden ver ahí. Y en un momento dado él escucha una voz que le responde y le dice si quiere tener respuesta a todas sus preguntas. Y empieza algo maravilloso desde mi punto de vista, porque yo tuve en un tiempo muy, muy complicado y yo me vi esta película en internet 7 veces, ¿ya? Porque no tenía acceso al libro, entonces 7 veces. Y estaba pasando por un tema económico. Entonces no tenía ni plata ni comprar el libro. Entonces veía la película y me la vi 7 veces y fui sacando, digamos, notas de la película. Y la película es súper inspiradora. Entonces, ¿qué pasa? En esta película que habla del primer libro que estamos conversando, hay un tema, amigo, donde se trata el tema del miedo. Y este hombre lo estaba pasando tan mal porque tenía miedo de volver a caer en un tema complicado que era el tema económico, que a la gente le puede hacer mucho sentido. Él termina viviendo en la calle, termina viviendo en una carpa, en un parque donde él tenía que pagar por ocupar ese espacio en ese parque. Y él, en la película también lo pueden ver, él recogía botellas y cosas así que iban para sacar algo para comer. Y entonces él le fue bien en un tiempo después que salió de ahí y después vuelve a caer en lo mismo. Y entonces el miedo terrible de él, amigo, es no volver a caer en lo mismo, estar en la calle, no tenía para pagar el arriendo, tenía muy poco para comer, entonces la situación se estaba volviendo insostenible. Entonces él, en esta situación, ¿por qué lo estamos contando así? Para que tengan un poco la información del libro Conversaciones con Dios. Y aquí en este libro, que yo le contaba a mi amigo, hay ciertos conceptos, ¿ya? Y uno de los conceptos, bueno, yo le explicaba a mi amigo que acá habían 34 conceptos, ¿ya? Y uno de los conceptos potentes de este libro, que es el concepto número 7, él dice, lo que temes es lo que atraes. Y empieza el tema del miedo, vamos a llamarlo así, ¿ya? Entonces, eh, cuando empiezan esta conversación con Dios, eh, le dice, mira, lo que más temas es lo que más te aquejará. Tu temor lo atraerá hacia ti como un imán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay un tema muy importante, amigo. En conversaciones con Dios se explica que la emoción es el poder que atrae y el temor o el miedo es una de las emociones más fuertes que hay. Entonces, estamos acá leyendo parte del libro. Entonces, y él le dice, mira, el temor es lo contrario de todo lo que tú eres. Y por lo tanto, tiene un efecto opositor a tu salud mental y a tu salud física. Mira, le dice, el miedo es la preocupación magnificada. El temor ataca tu cuerpo a nivel celular. Mira, le dice, es imposible tener un cuerpo sano en condiciones de un temor continuo. Ya, vamos a explicar por si acaso a la gente que no conozca, porque estamos hablando, yo sé que Juan Pablo conocemos el libro, pero en este diálogo, porque es un diálogo, él hace preguntas y Dios responde.
Y él cada vez que respondía, él hacía la pregunta, y si ustedes revisan el libro, se van a dar cuenta que hay una parte donde él escribe la pregunta y viene la respuesta. Ahora, ¿por qué es interesante este libro, amigo? Porque este libro es un libro, especialmente el número 1, muy dirigido hacia nosotros, que nos va a ayudar y nos va a dar ciertas indicaciones, nos va a dar ciertas guías y cosas que pensar. Y yo siempre lo recomiendo, y también recomiendo la película, porque yo creo que en este momento es muy esclarecedor para lo que se viene, que tiene que ver justamente con esta conexión más profunda con quién yo soy o con mi ser. Porque él explica justamente que Dios está dentro de ti, siempre está aquí. El tema es que nosotros muchas veces por la mente, amigo, estamos separados de esta divinidad o de este ser, y estamos escuchando siempre a esta mente que está programada, condicionada, y entonces en vez de escuchar a nuestro ser, escuchamos a esta programación. Por eso es que en el fondo tenemos que tener claro que nosotros estamos todos programados, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Justamente una de las grandes programaciones, amigo, es el miedo. Entonces, ¿cuál es la idea básica? Mira, vamos a mostrar algo. Vamos a mostrar un negocio, amigo, del miedo. Si yo tengo mucho miedo y me empiezo a poner ansioso o me empiezo a poner nervioso, que también ¿o cómo andáis? No, ando nervioso, que también podría ser una cosa, ando asustado, estoy preocupado. Entonces, ¿qué es lo que haría, amigo? Empiezo a consumir cosas para no preocuparme. Ahora, ¿cuál es el tema puntual? Que muchas veces eso me llevaría a los ansiolíticos, ¿se entiende? O a buscar, siempre estar buscando remedios. Y ahí tenemos otro tema. Tenemos, ustedes ya saben, existe ¿cómo podríamos decir? Un gran negocio con la salud, y hablando, como se diríamos, entre comillas, amigos, que no necesariamente indica que te va a dar salud, sino que en el fondo puede mantenerte ahí, pero no te va a hacer una sanación. Entonces, ¿qué pasa con esto? El de estar preocupado, el estar ansioso, el estar angustiado, amigo, va llevando a la gente a buscar formas de consumir. Ojo, estamos hablando de consumir medicamentos. Hay otra gente que empieza a consumir otras cosas para no tener tanto miedo. Por ejemplo, el alcohol. También muchas veces la gente, para evadir toda esta situación, amigo, termina consumiendo el alcohol, que en el fondo muchas veces, bueno, además de consumir eso, no te va a solucionar el problema, pero va a hacer que te evadas de estas situaciones. Luego, ¿cuál es el concepto básico en este programa? Por lo menos es hablar sobre el tema del miedo en general, desde el punto de vista de conversaciones con Dios. Recuerda lo siguiente: lo que temes es lo que atraes. Yo diría, lo que temes es lo que invitas, bajo mi punto de vista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, amigo, antes de desarrollar más este tema, me gustaría decir algo. Las emociones, una que ellas es el miedo, tiene una parte muy saludable, porque pusimos indudablemente que es el veneno del miedo, pero estábamos conversando con Juan Pablo, porque el miedo, vamos a llamarlo así, es una sensación desagradable, ¿ya? Donde cuando yo lo siento, ¿cuál es la parte positiva o la parte constructiva? Es la percepción que hay un peligro real que me puede estar diciendo cuidado, y una vez lo percibe rápidamente, dice no te acerques. Entonces, ¿qué significa eso? En ese aspecto es protector. Entonces, cuando Claro que alguien, por sí. ejemplo, acá lo vamos a dejar claro, los niños, todo eso, usted siente algo, cuando te avise eso, sensación, pues realmente te has fijado que no sabes lo que va a pasar, pero tú percibes algo. Algo dice, no te acerques, ten cuidado con esta persona, no sé, porque todos tenemos estas percepciones. Entonces, en este aspecto, lo importante de dejar claro es que el miedo tiene una función protectora. Entonces, vamos a dejar un concepto básico: ser precavido. Y vamos a dejar algo muy claro. El número 2, ya que siempre hablamos de números, el número 2, desde un punto de vista tántrico, el número 2 se llama prevención. Mm. Entonces, las personas que tienen el número 2 son personas preventivas. ¿Qué significa? Prudencia. Entonces, cuando actúa con prudencia. Ahora, amigo, más que en estos tiempos, te has fijado, porque hay un montón de cosas con la inteligencia artificial y un montón de cosas que a veces va a haber un tema también, vamos a ponerlo del miedo, el miedo a que te roben, a que te estafen, a que te engañen. Entonces, tienes que ser precavido, tienes que ser prudente. Entonces, ¿por qué cuento esto un poquito yo, amigo? Porque el miedo que se representa por uno de los números, que es el número 2, desde el aspecto constructivo, es una persona que cuando está bien conectada con esta característica numérica, la persona es precavida y la persona es prudente y anda con mucho cuidado.
En este tiempo se recomendaría especialmente, amigo, en todos estos temas ahora que hay estafa y cosas así, de que seas cuidadoso y prudente con respecto a las cosas. Ahora, ¿cuál es un miedo que es complicado, amigo? Y después lo podemos desarrollar. Cuando el miedo no es real. Y ahí podríamos entrar después a otro tema, pero voy a dejarlo hasta aquí. ¿Cuál es el concepto básico? Es cuando yo entro a ese miedo que usted está sentada aquí y empieza a pensar en cosas que le pueden ocurrir. Y eso se llama un miedo imaginario, que no está pasando en este momento. Yo, por ejemplo, no sé, se empieza a mover acá, está moviendo, oye, viene un terremoto, se está moviendo, entonces, oye, Juan Pablo, es un miedo, un miedo real, no que, Miedo hoy real. no va a venir un terremoto que están anunciando 9 puntos y tanto, casi se va a borrar todo el planeta. Ojo también ahí, porque los medios de comunicación pueden sembrar el miedo. Lo hacen Entonces, constantemente. ¿y cuál es el concepto básico? El sembrar el miedo, amigo, es sembrarte el miedo a nivel psicológico de algo que no está ocurriendo en el momento, pero sí podría ocurrir. Sí, pero eso no es real. Y entonces ahora, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a sentirlo porque estoy asustado. Y ese es el tema. Porque cuando yo no manejo mi mente y me meto en estos miedos que son imaginarios, amigo, mi cuerpo empieza a sentirlo como real. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la mente. Y se explica en la PNL. ¿Cachai? Si yo te digo, como el típico ejemplo, ¿cierto? Te voy a pasarte un limoncito y te lo voy a exprimir y piensa que tú lo estás comiendo y entonces la gente empieza a salivar. ¿Y por qué? Pues si no te estoy pasando. No, te lo estás imaginando. Te estás imaginando el limón, que estamos sacando el juguito, mira, te está entrando. ¿Qué sientes? ¿Y qué me pasó? ¿Por qué mi cuerpo reaccionó? Eso te implica que la imaginación tiene poder sobre tu cuerpo. Luego, una de las cosas importantes, ¿qué estás imaginando o cuál es tu película el día de hoy? Porque si tu película es de terror, imagínate cómo está tu cuerpo. Bueno, amigos, esa sería una pequeña introducción. De hecho, dentro de estas cosas que tú fuiste conversando, ahora fui tomando varias notas de cosas que me gustaría conversar. Y una de las primeras cosas es contarte que, claro, muchas veces las personas, yo como soy especialista en hipnosis, hay personas que muchas veces dicen, yo no quiero volver a sentir este miedo, no quiero volver a sentir este dolor. Y no digamos que no se puede, de cierta manera sí se puede trabajar hasta quitar casi cualquier tipo de miedo, pero no es algo prudente. De hecho, en los mismos cursos de las certificaciones que acabo de terminar, una certificación aquí en Chile y una certificación internacional, ¿Ya? nos dicen siempre que no es bueno trabajar para quitar los miedos. Porque el miedo no solamente tiene un componente de evitar, en este caso, tu avance, que eso es lo negativo, sino que también tiene un componente de seguridad. Una persona sin miedo, y que ha pasado en algunas ocasiones, que de hecho hay una enfermedad mental que es efectivamente personas que no sienten miedo. Y hay personas que se han subido haciendo diferentes tipos de trucos, malabarismo y cosas por el estilo, eh, como le dicen parkour, Ah, básicamente, que son sí, personas sí, que corren sí, a que través se de las andan, paredes, los se techos, lanzan. saltan, Oye, claro. impresionante. Y hay personas que efectivamente han muerto por subirse a lugares muy altos sin tener ningún tipo de miedo y se han caído y han muerto. Entonces, sí, el miedo puede llegar a ser un veneno cuando nosotros lo dejamos actuar, cuando nosotros no inyectamos en este caso la otra parte que es la que nos va a quitar ese efecto negativo, ¿ya? Cuando no damos en este caso el antídoto. Tengan en cuenta lo siguiente, no hay una diferencia entre la fe y el miedo. Yo esto lo he explicado algunas veces, me gusta explicarlo de esta manera para que la gente entienda. La fe, que muchas personas pueden entender la fe, es la convicción de que algo bueno va a pasar en tu vida. Y eso lo que genera es que tú te pones a vibrar en esa vibración de que algo bueno va a pasar en tu vida. Por lo tanto, eso pasa, lo atraes a través de la ley de atracción, a través de la ley de vibración, todo lo que nosotros hemos conversado, las 7 leyes universales, el Kybalión. Pueden ver otros capítulos para poder tener más información de eso, o nos pueden escribir si es que necesitan más información acerca de eso. Pero básicamente en el momento que tú tienes fe de que algo bonito, bueno en tu vida va a pasar, es porque tú crees fehacientemente
de que eso va a pasar. Por ende, te pones a vibrar en esa vibración y esa vibración atrae lo que tú estás esperando. Sin embargo, el miedo es la fe de que algo negativo va a pasar en tu vida. Así es. Por lo tanto, te pones a vibrar en esa energía, en esa vibración de miedo de algo negativo que puede suceder en tu vida, sea verdad o no sea verdad, Felipe. Sí. Y que al final va a terminar creándose en tu vida y va a terminar sucediendo. Hay una historia, Felipe, de una persona que confunden los resultados de los exámenes en el hospital. Ah, sí, escucha. Lo llaman y le dicen, usted tiene 6 meses de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Habían confundido los exámenes, el paciente no tenía ningún problema, no estaba enfermo. ¿Y qué sucedió? La persona lo creyó. Y al creerlo y al temerlo, lo que hizo fue atraerlo. Al final terminó falleciendo a los 6 meses de vida. Y cuando se dieron cuenta de que los exámenes se habían equivocado, de que le habían dado los resultados negativos a esta persona, lo fueron a buscar y la persona ya había muerto. Y dijeron, pero ¿por qué esta persona murió si no debió haber muerto? No tenía 6 meses de vida, fue un error. Y cuando fueron a verlo, se dieron cuenta de que efectivamente él había desarrollado una enfermedad. En esos 6 meses había desarrollado una enfermedad y efectivamente había muerto. ¿Por qué murió? ¿Porque tenía la enfermedad? No, porque lo creyó. Y al creerlo, vibró de esa manera. Y al vibrar de esa manera, creó esa realidad en él. Entonces, tenemos que pensar de que cuando el miedo está presente en nuestra vida, cuando nosotros estamos a puertas de hacer algún cambio, alguna situación, cuando tú quieres tomar una decisión en tu vida y viene el miedo, generalmente eso significa que estás a punto de hacer un gran cambio en tu vida que te va a llevar a lo que sí quieres, a conectarte con la energía mejor, por así decirlo. Cuando tú dices, por ejemplo, yo no quiero seguir trabajando en esta empresa, quiero tener mi propio negocio, quiero dedicarme, por ejemplo, en el caso mío, quiero dedicarme a las terapias. Un montón de tiempo, muchas veces me ha pasado a mí que yo digo, pero ¿cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a mantener mi casa? ¿Cómo voy a hacerlo si pasa esto otro? Pero eso es efectivamente... Había una frase ahí que con Felipe vimos antes del programa que decía, el miedo es el guardián del cambio. ¿Te acuerdas, Felipe? Claro, ¿Tú creo que la notaste? Sí. Porque efectivamente, muchas veces nosotros cuando queremos hacer algo que es importante para nosotros, va a estar el miedo presente, siempre. Y muchas veces las personas tienden a pensar de que para poder hacer algo tengo que sentirme completamente bien y de esa forma lo puedo hacer. O es un buen augurio para que las cosas funcionen. Realmente cuando hay algo importante en tu vida que quieres lograr, que quieres cambiar, que quieres hacer, siempre va a haber miedo presente. El asunto está en que si vas a dejar que ese miedo te envenene y te mate, o vas a aplicar el antídoto, que es decir, ok, este miedo lo que está haciendo es que me está advirtiendo algo. Me está advirtiendo lo que no tengo que hacer. Lo que no tengo que provocar en mi vida o el efecto que yo no quiero, por ende tomo otro camino. Y justamente lo hablábamos con Felipe también antes de partir porque decíamos, hay personas que se dedican a hacer el tarot de forma predictiva, hay personas que se dedican a hacer numerología de forma predictiva para saber lo que va a pasar en el futuro. Y de cierta manera se puede hacer. Yo le decía a Felipe, mira, no es que no se pueda hacer. Yo no leo el tarot de forma predictiva, lo leo de forma terapéutica. Pero ¿por qué no lo leo de forma predictiva? Porque en el momento que yo lea el futuro, ese futuro ya va a haber cambiado. Porque todos nosotros tenemos la posibilidad de cambiar ese futuro en el momento que tú tomas la decisión de hacerlo. Y ese momento puede ser, este momento pueden ser en 2 días más, pueden ser en 3 días más. Así como yo puedo cambiar esa realidad que me dijeron a través de las cartas, a través de la numerología o a través de lo que sea, también puedo creer en ella tanto que se provoque. Por lo tanto, el tema de ver las predicciones hacia el futuro yo no lo recomiendo. Yo prefiero muchas veces, por eso yo lo veo de forma predictiva, Felipe, del tarot, que la persona me diga, cuando por ejemplo vienen y me dicen, ¿cómo me va a ir en el trabajo? ¿Cómo quieres que te vaya en el trabajo?
Esa es siempre mi pregunta de vuelta. ¿Cómo quieres que te vaya en el trabajo? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya mal? No, quiero que me vaya bien. Entonces preguntémosle al tarot qué es lo que tenemos que hacer para que te vaya bien. Porque si tú haces esos cambios, te va a ir bien. Si la persona, por ejemplo, entra todos los días a las 9 de la mañana y está llegando a las 9:30 atrasado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un cambio. ¿Y cuál es el cambio? Llegar temprano. Y si hace ese cambio, le va a empezar a ir mejor. Claramente sí. Pero son las cosas que la gente no entiende. La gente piensa que simplemente el futuro está predispuesto y yo voy caminando hacia allá, básicamente ciego, y que no tengo idea si las cosas van a suceder o no. Y claro, veo el tarot y me dice, sí, te va a ir bien. No necesariamente. Tú haces el cambio y el miedo te evita muchas veces hacer esos cambios. Yo no sé, Felipe, no tengo ya dedos de las manos para contar cuánta gente a través de la terapia yo le he tenido que decir, toma la decisión para que seas feliz en tu vida. Pero es que, ¿qué pasa si pasa tal situación? O mi familia, o mi esposo, o mi pareja, o mis hijos, o aquí, o allá. Y de mil excusas para no tomar la decisión que su alma les está pidiendo. El miedo, lamentablemente, es el guardián, como dijimos, del cambio. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos que entender es que el miedo siempre va a estar. La gran diferencia es que muchas veces nosotros tenemos que hacerlo igual, con miedo, lo hacemos igual, pero en ese momento lo que estamos haciendo es conectarnos mucho más profundamente con lo que nuestra alma quiere. Interesante, como tú lo estabas planteando. Bueno, el tema de este tema, de ya que te metiste en el tema, digamos, de las predicciones, eh, ahora uno puede mirar, sí, desde un punto de vista del tarot también, y desde los números, del I Ching, no sé, otras cosas, donde pueden haber posibles futuros, y esos posibles futuros los vas a manifestar tú, de alguna otra forma. Tiene que ver mucho con lo que tú estás planteando. Digamos, tiene que ver mucho con este tema que hemos conversado muchas veces, que es, vamos a decirlo así, tu estado de ánimo o cómo tú te sientes. Ahora, este estado de ánimo, como tú te sientes, tiene un componente importante que se llama conjunto de sentimientos. Y los sentimientos, ¿en qué se dividen? Se dividen en pensamiento más emoción. Entonces, aquí hay una situación donde muchas veces, y creo que lo hemos dicho acá en varios programas, en lo que tú piensas constantemente es lo que tú estás eligiendo. Sería una forma de crear tu futuro. Si lo ponemos así, porque si tú piensas constantemente en algo, ¿ah? Es lo que vas tú a elegir, es lo que tú estás eligiendo, que en el fondo es crear el futuro a través de lo que estás pensando constantemente, ¿ya? Entonces, eso es una cosa importante, amigo. Me quedé pensando justamente que está muy bueno lo que acabo de decir, ¿ah? Crear el futuro a través de lo que estás pensando constantemente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, porque no lo había mirado así, pero en general es una forma también de decir que uno está creando el futuro. Uno está creando el futuro a través de lo que estás pensando constantemente, que en el fondo lo estás eligiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, amigo? Que en general, en este planeta, se nos inyecta, ya que usaste la palabra inyectar hace un rato, se nos inyecta mucho el miedo. ¿Ah? Entonces, siempre estamos constantemente siendo bombardeados, amigo, por el miedo. Entonces, esto que pasa en esta sociedad, como se ha dicho, amigo, no, esto es una sociedad no necesariamente sana. Pues se habla que esta sociedad está enferma. Y dejándolo claro acá, aunque nosotros, yo no sé, amigos, en este momento somos medios de comunicación, ¿eh? Pero de alguna otra forma sí lo somos. Porque este programa, en el fondo, estuvimos mirando hace un rato las estadísticas, ¿cierto? Llega a varios países y a varios lugares. Hay gente que nos escucha, gente que nos ve. Y igual somos una influencia. Bueno, y yo lo que espero, amigo, que con nuestro programa que hacemos con todo cariño, la idea básica es ser ¿cómo se llama? Una buena influencia en el aspecto de hablar de cosas que están acá, como el miedo, pero también puede inyectar confianza, que para mí es importante. Para mí todo, creo que lo dijimos en el último programa, todo tiene que ver con la actitud, ¿ya? Y la actitud tiene un componente mental y un componente que es emocional. Entonces, el tener una buena actitud
parte mucho con tener confianza y esperanza, lo cual justamente es algo que hay que cultivar. Pero en general, ¿qué es lo que sucede? Que en este planeta se inyecta mucho el tema del miedo. Entonces, mira, quería yo hablar de un punto de vista que partí al principio y que vuelvo a recomendar el libro Conversaciones con Dios, especialmente el capítulo donde él te explica, en el fondo, de que nosotros lo que temes es lo que invitas a tu vida. Y quiero dejar, ¿qué te parece, amigo? Un pequeño como ejercicio básico para la gente que nos está escuchando y que nos mira ahora, porque ahora nos miran también, pues, amigo. Antes solamente nos Así es. escuchaban nomás. Entonces, a ver, ¿cuál sería la idea básica? Primero, en este ejercicio sería lo siguiente. Número uno, amigo, el primer ejercicio es, eh, la idea básica sería usar una libreta o un cuaderno y anotar. ¿Ya? ¿Y cuál es el ejercicio? ¿Hay algunas cosas que hayas tenido en el pasado que en realidad hayan llegado a suceder? Eso es una de las primeras cosas. También, otra misma pregunta ahí. ¿Qué ocurrió cuando estos temores se convirtieron en realidad? Ya, primera cosa, escribe lo que muchas veces tú has tenido, pero que no se ha convertido en realidad. Ya, eso es lo primero. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la idea básica? Primera cosa, que veas y te des cuenta que hay muchas cosas que no se cumplieron. Y eso sí, y uno dice, ¿qué significa eso? Que eres un productor de miedos. Es como una producción así de Hollywood, pero el tema es que tú produces películas de miedo. ¿Ya? Y eso, vamos a explicar algo, mira, voy a contar algo personal, Juan Pablo. Lo que pasa es que Juan Pablo, como tiene conocimiento de los números, y justo con su señora que estudió conmigo, él me presentó a uno de sus hijos, Andy, y él dice, él tiene muchos 1 y 9, ¿ya? Y entonces él hace una definición y una característica de su hijo y lo programa positivamente al saber las características que él tiene, lo cual le da un uso a los números muy práctico, porque ya sabe desde los números las características numéricas y psicológicas que él tiene y por lo tanto lo puede programar positivamente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque un papá, al conocer esta información sobre un hijo, puede decir, significa que él podría tener una tendencia a tener este comportamiento o a pensar de esta manera, entonces yo se la puedo jugar al contrario, que sería como un antídoto. Cuando él Exacto. entre en esta parte del bloqueo, él va a decir, no te preocupes, sin decírselo, tengo un antídoto. No se lo Ujú. va a decir, pero le va a decir, mira, yo te recomiendo, te sugiero, hijo, que lo pienses así y que lo veas así. ¿Qué sería en el fondo darle el antídoto al conocer sus características de la personalidad a través de los números? ¿Se entiende bien la idea? Y entonces decirle, mira, ¿qué sería lo más conveniente? Que tú veas y pienses así. Y ustedes dirán, ¿por qué está diciendo esto? Porque al tener el conocimiento de los números, de tus números personales, lo que tú debes entender que tú a través de los números tienes emociones, tomas decisiones y actúas desde ahí, por eso es bueno conocerse. Le voy a contar algo básico. Hay dos números que están relacionados mucho con el miedo. Todos, todos los números tienen miedo, por llamarlo así, pero hay unos que son los reyes del miedo. Como una vez también hemos dicho acá, ¿quiénes son, por ejemplo, los reyes del control? Que Claro. son, por ejemplo, el número 4 que quiere controlar. Ya, pues, uno de ellos, pero es que entonces usted revisa, tengo un 4 en mi fecha de nacimiento, sí, puedo tener una tendencia a controlar, que también escondido es miedo. Pero, en el fondo, cuando yo conozco esta parte, yo puedo trabajar. Entonces voy a mostrar algo para que quede claro para los amigos, para darle esta información. Hay dos números que tienen mucho miedo y que deben tener cuidado. Uno de ellos es el 2 y el otro es el 6. Ya, estos dos números tienen un gran tema con el temor. ¿Ya? Entonces, vamos a decirlo de otra forma. Toda la gente que tiene miedo busca protección. Y estos dos números buscan eso. Ahora, si usted tiene en el día, en el mes, un número 2 o un número 6, para dejarlo claro, si usted nació un 15, se suma 1 más 5 da 6, ahí tiene el 6, temor. Si usted nació en febrero, el 2, tiene digamos, un 2, por llamarlo así. O si nació un 11,
también tiene un 2. Si nació un 20, también tiene un 2. ¿Y qué significa eso? Que yo ya tengo claro que dentro de mis trabajos espirituales en este lugar, porque dentro, y también lo explica el libro Conversaciones con Dios, uno, digamos, el por qué tú estás aquí, Conversaciones con Dios lo explica, vienes a conocerte. Vienes a conocerte a través de la experiencia que eres tú. Ahora, los números te ayudan diciéndote, mira, si tú tienes 2 y tienes 6, tú puedes tener mucho miedo. Todo el mundo tiene miedo, pero tú puedes ser el que tiene más miedo. Entonces, ¿qué significa con eso? Que los que tengan 2 y 6 en la fecha de nacimiento, para explicarlo en forma simple, deben tener mucho cuidado con este tema del miedo real o del miedo imaginario. Es decir, yo puedo ser un productor de miedo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cuando tú revisas, hay algunas cosas que hayas temido y hayan pasado en realidad en tu vida y tú te das cuenta que no ha ocurrido eso, porque tú y a uno le pasa. Uno pensé que me iban a hacer esto, que iba a pasar lo otro, y no pasó nada, pero lo pasaste muy mal durante todo ese periodo. Ya, ¿y eso es por qué? Porque puedes tener una tendencia desde los números por el 2 y el 6 a pensar en forma catastrófica, a pensar en cosas, y eso cuál es el desgaste energético. Pero hay una cosa más importante, amigo. Las emociones se contagian. Así es. Entonces, ¿no te ha pasado, amigo, que de repente vas a una reunión, llevas una idea o comentas algo y hay alguien, disculpa, que es como, vamos a llamarlo así, desde el aspecto bloqueado, está hecho para echarte abajo todos tus sueños, todos tus proyectos, y empieza a decir, no, Juan Pablo, eso no te va a funcionar, tengo un amigo que le pasó esto, y tú decís, es como un agua fiesta, pero en el fondo si lo miramos a lo mejor, tiene mucho 2 y el 6, que significa que cuando se bloquea, ojo, cuando se bloquea, la persona empieza a pensar que todo puede salir mal. Miren, lo voy a contar, el número 2 en la tántrica se llama mente negativa, calcúlate el nombrecito, mente negativa. Ahora, lo positivo de ella es que es una mente previsora, pero el tema está que cuando se bloquea, ve todo negativo y se llama como mala suerte. Entonces, ¿qué hace él? Va en su vida creando estos miedos imaginarios, pero ¿cuál es el tema, amigo? Que el miedo se contagia. Entonces tú puedes llegar a un lugar y puedes empezar, y por eso le digo a la gente, a compartir o a sembrar el miedo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tus palabras. Tú empiezas a decir, no, mira, se viene un meteorito, se va a acabar el mundo, viene la tercera guerra mundial, los van a poner nuevamente, los van a encerrar, y empiezas a decir un montón de cosas, pero en forma constante. Ya, eso lo único que hace en el fondo es estar cultivando y sembrando el miedo. Ahora, lo puedes sembrar a la gente, como lo puedes sembrar en ti. Entonces, ¿qué es lo que sería la primera cosa? Ahora ya tienen un dato numérico. Por eso uno podríamos hacer, ¿sabe, amigo? Nosotros podemos hacer un diagnóstico numérico. ¿Cómo un diagnóstico numérico? Muy simple. Usted tiene un 2, usted tiene un 6. ¿Cómo eso? Porque el diagnóstico numérico, si tiene un 2 y un 6, usted tendría una tendencia más alta a tener miedo que otros. Es decir, hay gente que maneja mejor el miedo que otros. Ya, el 2 y el 6 podrían no manejarlo tan bien. Ahora, si usted tiene un hijo y tiene eso, como lo hace Juan Pablo, yo lo puedo programar positivamente. Por ejemplo, este mismo ejercicio, ¿cuál es? Hay algunas cosas que hayas tenido en el pasado y que nunca sucedieron y tú empezás a notar, sí, sí, sí. Ahora, ¿para qué? Es para que te des cuenta de que eres un productor de miedo y que una de las cosas que tienes que aprender, justamente como dijo Juan Pablo, es el miedo, es la fe que yo tengo en algo. Entonces yo tengo más fe que las cosas no van a funcionar. Exacto. Ya, eso es lo que a mí me pasa. Entonces yo podría cambiar mi fe y como lo hace Juan Pablo muy bien, dirigir esa energía en una forma más constructiva y positiva para él mismo y para sus hijos como él lo hace. Entonces, si usted tiene un 2 y un 6, ya tiene un dato duro donde usted mira y dice, sí, en realidad hago mucho drama. Como dice la gente, oye, qué ataoso, mira, ya, mira, tiene otro nombre, yo, enrollado, oye, ya pensó en el drama, todo usted, y no ha pasado absolutamente nada. El tema es que la persona se desgasta, se cansa, Totalmente. y segundo, amigo, lo contagia. Entonces, mira, el primer punto de este ejercicio es revisar eso. Ahora, en este momento, ¿tienes algunos temores? Ahora, justo ahora. Y tú dirías, ¿cuáles son? Ahora, vamos a explicar por qué es importante. Este trabajo tiene varias cosas. La gente a veces no sabe que tiene enemigos que están dentro y no los ve. Por eso hay un dicho que dice, hemos encontrado al enemigo y ¿dónde está? Dentro de ti. ¿Y dónde está? Dentro de ti. Y mira, con este ejercicio que es tan simple, lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando tú digas cuáles son y los anotes,
tú los haces visibles. Ese es el tema. Es decir, si yo hago visible el miedo o si yo hago visible algo que en el fondo me está quitando energía, al yo hacerlo visible lo puedo manejar. Porque si yo, por eso el tema, el gran tema, y que a mí siempre creo que lo he dicho acá, me encanta, aquí tengo el principito, mira, amigo, lo esencial es invisible a los ojos. Por ejemplo, hay cosas que son invisibles y no las vemos y son esenciales y que nos generan una vida muy complicada porque siempre estoy con el miedo. Ojo, cuando me preguntan una diferencia entre el miedo y el sentimiento, yo explico, perdón, entre la emoción y el sentimiento, yo explico, muy simple, la emoción es pasajera y el sentimiento es algo perdurable. ¿Y cómo yo hago perdurar una emoción? Con el pensamiento. De tanto pensar en algo, lo convierto en un sentimiento. Por lo tanto, no es que yo tenga miedo ahora. No, me volví una persona miedosa. Que es muy distinto a tener miedo en un rato que yo ser un miedoso. Totalmente. Entonces, lo que estoy hablando acá es que lo que yo voy pensando, voy alimentando esa emoción y me voy sintiendo así. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos recién? Volvemos con el mismo tema que dice Conversaciones con Dios. Lo que temes es lo que invitas. Entonces, estás todo el rato temiendo y lo estás invitando. Entonces, amigos, el primer punto de este ejercicio, vuelvo a repetirlo, ya dando los datos del 2 y el 6, es revisar cuáles son tus tumores que tienes ahora, cuáles son, y entonces anótalos, ¿ya? Y míralos cuidadosamente, porque te voy a contar, son unos parásitos que te comen. Mira esos miedos, ¿cuáles son? Ahora, ¿cuál es el gran tema? Y con esto hacemos la segunda parte de este ejercicio. ¿Qué ocurrió cuando estos tumores se convirtieron en realidad? ¿Cómo eso? ¿Cuándo pasó lo que pasó? Ya, ¿por qué estoy contando eso? ¿Fue tan terrible? ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que a veces dicen, y se me echan del trabajo. Por ejemplo, lo que pasa es que a veces, cuando uno vive las cosas, amigo, las cosas a veces no son tan terribles como uno creía. Y quiero dejar algo que a veces, desde un mundo espiritual, cuesta mucho. La gente, desde tu mundo humano, es difícil, pero desde tu mundo espiritual es así, mira. La vida te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Ahora, desde un punto de vista, como diría mi amigo acá, yo tengo más fe en que la vida no me quiere joder, porque la vida es neutral. Entonces yo podría pensar, no me quiere joder, entonces me está dando esto para yo crecer. Entonces esto era lo que yo necesitaba, que sería una forma muy constructiva de pensar y decir, bueno, mira, si esto llegara a pasar, Juan Pablo, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Entonces tú anotas ahí, ya mira, lo peor que me podría pasar, ya ponete en ese caso, y eso tiene un nombre. Es un plan de prevención, un plan de contingencia. Ya, si me pasara que me quedo sin trabajo, ¿qué podría pasar? Entonces anota y dice ya, ahora, ¿qué soluciones tienen eso? ¿Qué podría ser? ¿Por qué? Porque si se llegara a producir, tengo un plan de contingencia. ¿Qué haría? Totalmente. Y de repente, ¿sabes tú ese? Me calmé. ¿Sabes por qué? Porque saqué las cuentas, tengo para poder pasar estos meses, podría ir a hacer otra cosa. Hablé con un amigo, me dijo, sí, no te voy, yo te puedo ayudar. Ah, entonces no era tan terrible. Pero piensa, todo eso está en tu cabeza, todo era Así es. imaginario. Ahora, ¿qué pasa, amigo? Cuando tú dices, si realmente eso pasara, a lo mejor no es tan grave, a lo mejor tengo modos de solucionar, y entonces me calmo, porque uno dice, ¿sabes qué? Ya, anota, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque también muchas empresas dicen ya, si quedan las cosas, ¿qué hacen? Ocupamos plan B, plan C y plan D. Bueno, vamos a explicar lo siguiente. El número 2, los que tengan 2, también son planificadores. Como se llaman en el fondo la mente negativa, son personas que tienen planes de contingencia. Y dicen, ya, si pasa esto, hacemos esto. Si pasa esto otro, hacemos esto. Y así. Ah, la mató. Entonces este es un asesor. Exactamente. Ya pasó del miedo a ser un asesor. O sea, y ahí está uno de los grandes temas que hemos conversado. ¿Qué es lo que es el miedo? Un asesor personal. Porque te está diciendo que si llegara a ocurrir tal cosa, puedes tener un plan de contingencia o qué puedes tú hacer. Y eso, amigo, ¿qué hace? Te calma, te tranquiliza, porque igual decir, ya, si llegara a pasar esto, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo más importante, amigo, es cómo me siento en este momento.
¿Por qué? Porque la idea es cambiar justamente el temor, vamos a llamarlo así, es cambiarlo por confianza. Entonces, lo que temes, cámbialo por confianza. Pero ¿cómo voy a tener confianza? De forma súper pragmática. Una, a lo mejor soy muy rollero, me hago puros líos y déjate de construir películas de terror. Construyen, no sé, películas más entretenidas, de acción, de humor, no sé, de romance en tu vida, ¿cachai? Y vaya cuenta. Y segundo, si llegara a pasar lo más complicado, amigo, tengo planes de contingencia. Entonces piénsalo desde ahora. Es decir, estoy preparado. Entonces, quiero dejar esto claro, amigo, porque a lo mejor a los amigos les va a servir para darse cuenta, disculpa, que son buenos para hacerse películas de terror. Segundo, entender que a veces sería bueno que hicieran un plan de contingencia, que se llama prevención. Y tercero, amigo, la vida nos da lo que uno necesita, no necesariamente lo que uno quiere. Eso. Así es. Buenísimo. Y de hecho, ahora que estabas conversando, yo hago un ejercicio muy similar que lo que tú hablabas, que en algún momento, en algún episodio me parece que lo mencioné, que es tomar tus miedos, tomar una hoja de papel, anotar los miedos hacia abajo en una lista, y esa es tu primera columna. En la segunda columna es traspasar ese miedo, esa palabra, esa frase que tú dijiste, a algo positivo. Segunda columna. Y después hacer, en la tercera columna, hacer un plan de cómo lo voy a lograr. Por ejemplo, en el caso de tengo miedo de quedar sin empleo. Entonces, el tener miedo de quedar sin empleo, ¿cómo lo podríamos decir en positivo? Tengo más oportunidades de generar recursos de otras formas. Tengo tiempo disponible para generar mi propio proyecto. Tengo abundancia desde muchos lugares, no solamente desde un puro lugar que es el empleo. Entonces podríamos hablarlo de diferentes formas. Y luego hago el plan de lo que efectivamente, cómo lo voy a hacer. Ya, si tengo miedo de que esto pase, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner con un emprendimiento, algo que siempre quise hacer. Una tienda en línea o hacer cualquier cosa que efectivamente me produzca a mí ayudar a que ese miedo no suceda. Porque para mí el miedo, Felipe, es como una advertencia. Nosotros lo podemos tomar como una advertencia y esa advertencia podemos usarla para nuestro bien. Cuando no funciona, cuando se convierte en veneno realmente, es cuando nosotros en vez de utilizarla para nuestro bien, dejamos que actúe y que se quede dentro de nosotros. Y ahí se pudre y ahí efectivamente generan otras cosas negativas. Pero si nosotros hacemos este plan, como muy bien tú lo dijiste, anótalos, anota todos tus miedos. Luego traspásalos a lo positivo. Luego haz el plan de cómo lo vas a hacer para lograr eso positivo. Y una vez que tengas esta hoja con las 3 columnas escritas, quita la columna del miedo. Yo te diría que la quemaras. Sería como lo mejor para transmutar. Y luego te quedas con un plan de todo lo que tienes que hacer para mejorar tu vida de aquí en adelante. Entonces, es súper positivo cuando nosotros lo pensamos desde ese punto de vista. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que nuestra mente es demasiado poderosa. Y quiero contar una pequeña historia, Felipe. No sé si me permites contar una pequeña historia. Hay una historia que yo escuché hace mucho rato atrás, ¿ya? No voy a decir ni que es verdad ni que es mentira, porque esto es algo que nadie estaba, por lo menos de los que estamos en estos momentos, como para poder corroborar de que esa historia era verdad. Pero dice así. Ustedes tomen sus propias decisiones después. Dicen que antiguamente, cuando existía la Atlántida, Lemuria, Mu, todos esos lugares, pueblos que supuestamente eran personas que eran muy avanzados, personas que tenían mucho conocimiento espiritual, personas que podían hacer muchas cosas de las que nosotros hoy día no podemos hacer. Llegó de afuera de nosotros otras civilizaciones, ¿ya? Esto estamos hablando de personas que venían desde otras estrellas, de otras galaxias, llegaron a este lugar. Y cuando esas personas llegaron a este lugar, lo que hicieron fue tratar de esclavizar a estas personas. Porque eran personas buenas, porque eran personas que trabajaban siempre con energías positivas, ¿ya? Entonces las trataron de esclavizar y se dieron cuenta que no podían. ¿Por qué se dieron cuenta que no podían? Porque eran creadores, eran dioses. Básicamente podían crear todo lo que ellos pensaban, todo lo que ellos sentían,
lo creaban a su gusto y a su disposición. ¿Qué es lo que dice esta historia? Que en ese momento ellos se dieron cuenta de que no podían contra ellos. Y lo que hicieron fue separar a los niños pequeños de los adultos. Los adultos desaparecieron, por decirlo de una forma bonita. Ya. Y a los niños que eran dioses, pero que no les habían enseñado todavía a trabajar desde ese punto de vista de crear lo que ellos querían, los empezaron a inculcar, pero a través del miedo. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron toda esa generación de dioses que podían crear desde la emoción, que sabían crear desde la emoción, crear cosas maravillosas, y los empezaron a inculcar desde el miedo. Y al inculcarlos desde el miedo, empezaron a crear las cosas negativas que nosotros hoy en día vivimos. Esta historia dice que nosotros somos los descendientes de esa generación, que nosotros somos los descendientes de esos pueblos, y que nosotros en estos momentos, cada vez que pensamos y creemos en algo, como lo hemos dicho con Felipe, lo estamos creando, porque somos dioses. Por eso, muchas veces nosotros vemos en las noticias, en el gobierno, en la televisión, tantas historias que nos generan energías negativas. Porque de cierta manera, digámoslo en simple, a ellos no les conviene que nosotros seamos personas libres de pensamiento bueno, que no estemos enfermos, que tengamos tiempo disponible para hacer lo que queremos y lo que amamos, porque no les servimos literalmente de esa manera. Les servimos callados, con miedo, enfermos. Y de esa manera te manipulan. Te manipulan a través de la información que te van entregando. Y así como lo hicieron con estos niños que quitaron a sus padres, que era lo que le enseñaban, que tenían que pensar en positivo, tenían que hacer las cosas bien, tenían que vibrar en vibraciones altas para poder atraer y crear lo que ellos quisieran en la vida, simplemente lo que les dijeron, no. Vibra en cosas negativas, el dolor, el miedo, la enfermedad, todas las cosas negativas, y eso empezaron a vivir. Entonces, a nosotros nos manipulan. Nos manipulan todos los días. Cuando nosotros vemos las noticias, cuando nosotros vemos la cuenta del banco, cuando nosotros vemos los temas de pandemia, de inyecciones y cosas por el estilo. Porque hasta hace poco, Felipe, habían empezado a salir nuevas noticias de que en Asia había lugares donde los hospitales se estaban llenando porque había otra supuestamente pandemia. Y luego salió una persona en redes sociales diciendo, no, no es así. Estoy en el hospital más grande de acá y no hay gente, no está así, no es así, no es verdad. Y eso se ha comprobado un montón de veces, Felipe. Hay personas, aquí en Chile, no voy a hablar de otros países, pero yo tengo la apreciación de aquí en Chile, donde algunas veces salía el canal de televisión diciendo, hay una protesta en tal lugar, y una persona desde el balcón de su casa decía, no, yo vivo en esta calle y mire, no hay nadie. Tantas veces lo hicieron. Y tantas veces hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, Felipe, donde todas las cadenas del este al oeste, todas reproducen la misma noticia, con las mismas palabras, ni siquiera con palabras diferentes, porque como utilizan estos teleprompters, la persona que está ahí entregando la noticia lo único que hace es hablar, y son solamente noticias que te llevan a conectarte con cosas negativas. En estos momentos, en Estados Unidos han habido demasiados avistamientos de naves. Y lo que están provocando es que la gente nuevamente tenga miedo. Sin embargo, yo siento, Felipe, por lo menos a mí me ha pasado, que no he sentido miedo para nada de eso. Yo siento que algo que ya era como un secreto a voces, como que nos dijeran así como... Después, imagínate que tú tengas 20 años y tus papás todavía te quieran, ¿cómo se llama? Decir que el viejito pascuero existe. Y tú para no decirle, ya papá, si yo ya sé que el viejito pascuero existe, tú le seguís el cuento nomás. Entonces de repente tu papá, tu mamá viene y te dice, mira, la verdad, hijo, es que el viejito pascuero no existe. Y es como, uy, qué lata. Y esto es como lo mismo, porque como que llegaran y dijeran, hay naves que no vienen de este planeta, que no sabemos de dónde son, y es como, ok, ya lo sabíamos. Eran los únicos que decían que no era así. Entonces, oye, nosotros hicimos un programa que se llamaba Bienvenidos, ¿te acuerdas? Bienvenidos. Sí, bienvenidos a los amigos de otros lugares. Así que yo les recomiendo que los vayan a ver. Por supuesto que sí, es un muy buen programa. Entonces, ¿cómo te manipulan? Con tanto miedo que llegaron a ser personas que se enfermaran, así como lo que hablábamos hace un rato de esta persona que recibió los resultados negativos,
que entraran en una pandemia, pseudopandemia, que además generaron vacunas que ni siquiera estaban probadas, vacunas que hoy en día han sido todos esos laboratorios demandados por personas y por doctores, aludiendo a que no generaban el efecto que dijeron que iban a generar y que de hecho generaron efectos completamente negativos, más enfermedades y más muertes a través de esas mismas vacunas. Pero la gente estaba ansiosa de ponerse todas las vacunas que pudiera, y si se hubiese podido poner 20, se hubiese puesto 20. Sin ni siquiera tener la exactitud de que la vacuna estaba haciendo lo que debía hacer. Solamente hubieron un par de personas que de hecho estaban manipulando para poder que tú te pusieras esa vacuna. ¿Qué hacía esa vacuna? La verdad es que no lo sabemos. Pero sabemos que sí, efectivamente no estaba haciendo lo que dijeron que iba a hacer. Y desde ese punto de vista, la mayoría entramos en miedo y quisimos la solución. Claro. No, y acuérdate, disculpa, acuérdate que hay personas que trabajaban en lugares que se les obligó. Se les obligó. Exactamente. Y los que viajaban en avión tenían que ponerse las vacunas. Exactamente. Yo, de hecho, Felipe, yo estuve a punto de ir a hacer el curso de hipnosis y regresiones con Brian Weiss, que es el autor del libro Muchas almas, muchas vidas, muchos maestros, claro. Sí. Y no lo pude ir a hacer porque en Estados Unidos estaban pidiendo la vacuna. Para poder salir de Chile, estaban pidiendo la vacuna. Entonces, queridos amigos, nosotros somos los descendientes de esos seres que creaban a través de su pensamiento y de sus emociones, de sus vibraciones. Seres que los manipularon para poder quitarle esos poderes. Más que quitarle los poderes, para poder ocultar sus poderes. Y nos siguen influenciando para que sigamos creando lo que no queremos. Porque nosotros pensamos que nosotros no creamos nada. No, yo no creo nada. No, estás creando. Creas todos los días. Pero a través de tu emoción. Y como tus emociones son negativas, creas lo malo. No creas lo bueno. El tema está no en que si puedes crear o no. O si tú tienes ese don o no. Todos tenemos el don. Todos. Hay una frase que me llegó hace un poco de tiempo que todavía no la alcanzo a ordenar bien, Felipe, pero la quiero decir. Que dice así: Dios no necesita responder cuando le hablas, porque ya habló cuando hizo la pregunta. ¡Qué buena! ¿Qué quiere decir esto, amigos? Sí. Nosotros pensamos que al hablarle a Dios, Dios nos tiene que responder porque Dios está fuera de nosotros. Claro. Porque Dios es otra entidad que no somos nosotros. Entonces, cada vez que nosotros le hablamos a Dios, estamos esperando una respuesta de afuera. Y no nos damos cuenta que nosotros somos ese Dios que está haciendo esa misma pregunta. El problema no es que no seamos ese Dios. El problema es que ese Dios está convencido a sí mismo de que no lo es y que no tiene poder. Y como es Dios, se crea a sí mismo sin poder. No es que no lo tenga, es que cree que no lo tiene. Muy bueno. Con esa reflexión quiero dejar mi aporte. Bueno, amigo, yo creo que, bueno, estamos como ya terminando el tema, encuentro yo. A ver, mira, yo quiero hacer hincapié en esta reflexión que estábamos hablando y de lo que tú estás diciendo en el fondo, porque, a ver, aquí hay un tema sobre el miedo que tiene que ver muchas veces como que fuera algo exterior, pero va a tener que ver mucho con algo interior. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que entendiendo que nos quieren sembrar el miedo, como tú lo planteas muy bien, y que se hace en este lugar, y yo creo que va a seguir haciéndose en estos tiempos, de muchas cosas que hemos conversado a veces que pueden producirse en este planeta, porque tiene que haber una nueva reestructuración en este lugar, especialmente en el tema de cómo se vive y en los sistemas que hay.
Em, para mí lo más importante, amigo, es este tema de cuidar tu mente. O sea, mi mensaje en el fondo, estoy pensando, estas serían como mis últimas palabras por llamarlo, tiene que ver mucho, amigo, en... A ver, lo voy a plantear con dos cosas, a ver, estaba pensando. Eh, Primera cosa, el miedo, este miedo que no es saludable, que partimos con esa parte que era el veneno del miedo. El miedo que no es saludable es ese miedo imaginario. Ya, esas cosas que no te ocurren, porque hay mucha gente que puede estar acá pensando que le puede pasar esto, que le puede pasar lo otro, y eso genera un desgaste y un cansancio. Tiene que ver con la crisis de pánico, con la crisis de ansiedad. Claro. Entonces, imagínate a lo mejor, y hay mucha gente que se está enfermando a través de este miedo, que no es real, vamos a llamarlo así, no está ocurriendo en el momento, sino que es algo que yo estoy pensando y me estoy imaginando. Entonces, eh, yo diría dos temas acá importantes, amigo. Primera cosa tiene que ver con que la gente, para que este miedo no lo tome, no lo controle, es justamente trabajar con dos cosas. O sea, primero, amigo, tener claro que ese miedo está en tu mente, ¿ya? Y muchas veces, amigo, nos ataca porque, ¿cómo se llama? Nuestra mente cuando no está entrenada puede ser muy peligrosa. Una vez creo que lo hablamos que la mente puede ser como un revólver, ¿ya? Te puedes pegar un tiro tú mismo con ella. Entonces lo voy a decir así, amigo. Para mí el tema está ¿cómo se podría decir? En esta dominio de tu mente. Ya. Y para mí habría dos cosas. Primera parte, las imágenes que tienes en este momento. ¿Qué imágenes tienes tú en este momento en tu mente? ¿Ya? Eso es lo primero. Porque nosotros nos movemos mucho con imágenes. ¿Ya? Lo segundo, amigo, tiene que ver con lo que también tú te dices, lo que tú hablas. Porque se ha estudiado que la mente se programa mayormente con las imágenes que tienes y con las palabras que te dices. Entonces es súper importante tener claro en este momento qué imagen tienes y qué es lo que te dices tú a tú mismo. Entonces vamos a llamarlo así. Si tú quieres tener menos miedo o no tener miedo, empieza a cambiar tus imágenes y empieza a cambiar lo que te dices. Si tú empiezas a hacer ese trabajo, vas a empezar a no alimentar este miedo, porque el miedo está en la mente. No está cuando es real, ojo, hay que protegerse, hay que cuidarse. Totalmente. Pero cuando no es real y está en la mente, ahí están las imágenes y también lo que estás diciendo con respecto a eso. Entonces, para mí, amigo, yo dejaría ese mensaje. Para mí lo más importante es trabajar con tu mente. Ahora, hay mucha gente que en clase me ha dicho, profe, sabe que me siento atacado, tengo imágenes y me di cuenta que empecé a decir cosas. Ya, yo le digo, hay una forma también de cortar esta parte y esa cosa se llama cambio de conducta. ¿Y cómo lo haces tú? Tienes que hacer algo distinto y para eso tienes que usar el cuerpo. Tienes que salir, levantarte, mover el cuerpo y hacer otra cosa para cortar el pensamiento, para salir de esa imagen. Pues muchas veces le digo, si estás pensando alguna barbaridad, anda a hacer algo productivo. No sé, anda a ordenar tu cama, anda a limpiar, anda a sacar al perro, lava la loza, busca algo porque siempre hay algo que hacer. Barre, limpia, escucha música, ponete a bailar, llama a un amigo. ¿Para qué? Para salir, porque estoy cayendo en una situación como un círculo. Ahora, Totalmente. ¿por qué, amigo, como dices tú? Porque muchas veces hay una, ¿cómo se podría decir? Bueno, vamos a llamarlo así, hay un bombardeo con respecto a este tema. Y además que, bueno, aquí sería como, al ser muy conspiranoico, hay cosas que nosotros no vemos y en este momento nosotros mismos nos están bombardeando, Así pero no es. lo ves. Pero voy a dejarlo Ujú. hasta ahí, amigo. Eso sería mi aporte, amigo. Esas serían mis últimas palabras con respecto a este programa. Perfecto. Es importante lo que Felipe acaba de decir porque sí,
es importante entender de que el universo en sí o el mundo en sí no está en contra de nosotros. Sin embargo, sí hay personas o seres que sí, de cierta manera, quieren sacar lo peor de nosotros mismos. Y cuando hablo acerca de eso, Felipe, hay personas que efectivamente quieren hacer estos cambios y cuando vienen los miedos no los pueden sacar y entran en esta crisis de pánico y situaciones diferentes que pudiesen generar muchas cosas negativas en su vida. Y algunas veces, querido amigo, estas energías no son suyas, que es lo que yo siempre he hablado un poco en este podcast. Existen efectivamente energías, tanto desencarnados como energías de fuerza oscura, que hacen posesiones energéticas y que efectivamente pueden hacer que la persona entre constantemente en estas situaciones de miedo. Puede ser que ese miedo que tú tengas no venga de ti. De hecho, por ejemplo, en uno de los libros que yo he estudiado para hacer todo esto, hay un ejemplo que dice que hay una persona que no puede subirse a un avión, que no puede ni siquiera acercarse a un aeropuerto porque tiene mucho miedo de subirse a un avión. Y cuando hacen una regresión, una hipnosis, y entran y conectan con esa energía que tiene miedo, lo que era una persona, un piloto que había muerto en un vuelo de demostración, había muerto, y ese miedo lo estaba traspasando este piloto hacia esa mujer, porque ese piloto estaba dentro, viviendo por así decirlo, dentro de esta mujer. A veces los miedos los podemos trabajar, pero cuando no, hay que buscar ayuda. Y en ese sentido, siempre una limpieza espiritual, que no es lo mismo que una limpieza energética. Las energías son una cosa, que las energías podemos hablar de energías positivas, energías negativas, energías densas, energías de miedo, de dolor, energías, pero los espíritus es otra cosa. Por ejemplo, con un saumerio, Felipe, no se quita un espíritu. Con un machituno, lo que sea, no se quita lamentablemente un espíritu. Hay que trabajarlo desde otro punto de vista. Y para eso yo realizo la hipnosis con la terapia de liberación de entidades espirituales para poder liberar todo eso. Entonces, si no puedes, si estás constantemente en ese miedo, si constantemente entras y no puedes salir de ahí, busca ayuda. No solamente yo, pueden haber otras personas que también te puedan ayudar, pero busca ayuda. Y como Felipe lo dijo, yo por ejemplo, Felipe, cuando entro en esa situación negativa que vienen los miedos y cosas por el estilo, me pongo a ver, no sé, El Bombo Fica, Edo Caroe, me pongo a ver un podcast, empiezo a escuchar Conectados que me sube la vibración, por supuesto, y cualquier cosa que te lleve a sentirte mejor. La película que más te gusta, la música que más te hace sentir positivo, subir tu vibración. Eso es lo mejor. Así que, queridos amigos, con estos consejos los dejamos entonces con este episodio número 86 de Conectados, el veneno del miedo. Cuando lo dejas actuar, por supuesto, es un veneno, pero tenemos el antídoto para hacerlo mejor. Ese es nuestro mensaje del día de hoy. Felipe Caravantes, mi amigo, es orientador y formador para el bienestar personal. Su página web es www.felipecaravantes.com. Su Instagram, TikTok y YouTube lo puede buscar como Felipe Caravantes. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en hipnosis, en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico evolutivo. Mi página web www.juanpabloloaiza.com. En mi celular más 569-620-81884 y en Instagram, TikTok y YouTube me puede buscar como JP Loaiza O. Ya lo sabes, queridos amigos, le pedimos por supuesto que siempre estén compartiendo estos programas que son muy buenos, no solamente para ustedes, sino para todas las personas que tienen a su alrededor. Les va a ayudar un montón a poder crear su vida como ustedes la quieren, a soltar el miedo y a conectarse con lo que efectivamente quieren para su vida. Una vida maravillosa porque todos se la merecen. Querido amigo Felipe, que estés muy bien. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Conectados. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.